Gracias, presidenta. Debatimos ahora, al margen del concierto navarro, la modificación del vigente concierto económico vasco para la incorporación de los nuevos tributos creados por el Gobierno y la aprobación del cálculo del cupo para el quinquenio 2022-2026. En definitiva, debatimos cómo continuar con el sistema fiscal privilegiado del que disfruta concretamente el PNV, del feudo constituido por el PNV al calor del chantaje a los sucesivos gobiernos de la nación de todos los partidos políticos. Por cierto, al señor Catalán, como usted comprenderá, no podemos admitir que nos haya comparado con quienes quieren el independentismo del País Vasco, sobre todo cuando nosotros hemos denunciado lo mismo que usted, el peligro que supone el nacionalismo vasco para Navarra. Empezando por el principio, el cupo se concibió como una homologación temporal para que las provincias vascas que necesitaban ser repobladas y que carecían de una infraestructura de hacienda la pudieran tener. Una vez que eso ha existido, deja de tener sentido dicho concierto. Y sí, España nace de los cuerpos sociales que constituían los reinos y el Reino de Navarra tiene un papel fundamental en la historia de España, igual que las provincias vascas, pero en el momento en el que se integran en una única unidad administrativa, los conciertos económicos para lo único que están sirviendo es para generar desigualdades. España tiene hoy un sistema fiscal progresivo en función de la riqueza de cada persona, que no de cada territorio. Y partiendo de esta realidad, estos privilegios no encuentran hoy suficiente razón histórica para justificar su existencia en su conformación actual con base a su origen decimonónico. ¿Por qué? Porque hoy esos mismos que dicen reivindicar con mayor ahínco su singularidad, como hace el PNV, son los que han hecho de ella precisamente un chantaje, convirtiéndola de facto en meras excepciones que rompen la igualdad de todos los españoles. Conforme a este concierto, el Estado es el que calcula el coste de los servicios que presta allí, más una serie de conceptos verdaderamente difíciles de definir, con cálculos matemáticos imposibles de comprender para el español de a pie, como por ejemplo la contribución que le corresponde al País Vasco dentro del Fondo de Compensación Interterritorial, entre otros. De tal forma que lo que se ha creado ha sido una especie de masa sobre la que negociar, bastante opaca, sobre la que se opera con criterios políticos y no numéricos ni fiscales. Es decir, el PNV y el Gobierno de la Nación deciden en función a su conveniencia los criterios del cálculo del cupo. Y así, la reivindicada singularidad se ha convertido en un instrumento de negociación entre oligarquías separatistas y los sucesivos gobiernos de la nación que necesitan el apoyo de estos grupúsculos para gobernar. Como hacen, por cierto, los gobiernos socialistas, que cuando van a Andalucía se envuelven en la bandera de España y denuncian estas desigualdades, como hacía la ministra de Hacienda cuando estaba en la Junta de Andalucía en el año 2017, y cuando van al País Vasco se olvidan de ella y la desprecian. Y como hace también, por cierto, el Partido Popular, que ya busca el apoyo de estos grupos políticos nacionalistas apoyando el cupo vasco de una forma tan firme que incluso avalan el trámite de urgencia sin admisión alguna de enmiendas. Lo que se discute aquí son una serie de privilegios que el nacionalismo vasco pretende para sí, una vez consigan apropiarse de la identidad foral de Navarra, convirtiendo las leyes en instrumentos para cambiar la historia y justificar sus quimeras al margen de España, cuando la realidad es que sería inconcebible la historia de las provincias vascas sin España y al revés. Desde Vox reivindicamos un Estado al servicio de la unidad de España, en el que no haya diferencias en función de la residencia de los españoles. Es evidente que la pervivencia de una potestad tributaria foral como elemento material constitutivo de la especialidad vasca, tal y como reza la Ley 12/2002, no hace sino ahondar en la desigualdad entre los españoles sometidos al régimen común y al vasco. Y es evidente también que el único cupo que el Gobierno ha calculado y ha cumplido a rajatabla ha sido el del acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas, completando otra cesión al brazo político de la banda terrorista y culminando otra traición a todas las víctimas y a todos los españoles, mientras sigue habiendo a día de hoy cientos de casos sin resolver. Con este Gobierno perdemos los españoles y ganan los que quieren acabar con nuestra unidad,
nuestra prosperidad y nuestra igualdad ante la ley. Esa que tantas otras veces reivindican, pero que aquí no lo hacen porque viven muy bien con su asimetría legislativa. Muchas gracias. Gracias, presidenta. La inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara, de una forma u otra, aceptan este acuerdo y lo miran con cierta complacencia y lo aceptan como algo dado, como algo heredado, y no se plantean nada más. No se plantean si la situación creada años después está bien, está mal o es simplemente injusta. Quizá a algunos les gustaría eliminar la dependencia del Estado español que conlleva implícito el hecho de recaudar impuestos y tener que acordar cada 5 años un nuevo convenio con el Estado. A otros, directamente, les gustaría cortar todo vínculo con el resto de España. Pero lo que es evidente es que se ha generado una situación de desigualdad con respecto al resto de ciudadanos españoles por parte de unas administraciones que incluso se permiten el lujo de rechazar a excelentes profesionales que se presentan como candidatos solo por no tener el nivel adecuado de vasco, haciendo de la lengua junto a la fiscalidad un enorme muro divisorio respecto de todos los españoles. Ustedes pueden disfrazarlo como quieran, pueden construir las quimeras históricas que quieran y ponerle los adornos que prefieran, pero no pretendan que los españoles no se den cuenta de la terrible injusticia que ustedes cometen con el dinero de todos nosotros y con el beneplácito de los partidos mayoritarios bajo el chantaje de los nacionalismos, fundamentalmente de la izquierda, que se dice internacionalista y habla mucho de homologación, pero son incapaces de secundar la igualdad de regiones dentro de su propio país. Décadas más tarde es tiempo de que los poderes públicos, dando cumplimiento al artículo 9 de la Constitución, remuevan este obstáculo a la igualdad de todos los españoles. Lo que Vox propone es que todos los españoles sigan el mismo sistema fiscal, pero no al alza. Nosotros queremos un sistema fiscal para los españoles que no se base en expropiar los frutos de su trabajo injustificadamente, donde se pueda emprender, donde se facilite la contratación, donde todos seamos iguales ante la ley y donde prime la solidaridad entre las regiones. Porque siempre será mejor una España unida y fuerte que una nación en vías de desmembración por culpa de los nacionalismos donde hay ciudadanos de primera, de segunda e incluso de tercera, dependiendo del lugar en el que residan, convertidos incluso en rehenes de los chantajes a los que el nacionalismo vasco somete a todos los gobiernos, mientras se enriquecen a costa del esfuerzo de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.